El pueblo judío es uno de los pocos pueblos de la antigüedad que siguen no solo existiendo, sino también cumpliendo con los mismos preceptos. Y es que sorprende darse cuenta que estamos hablando de un pueblo que tiene más de 3.500 años de antigüedad. Su origen lo podemos ubicar cuando la descendencia de un hombre monoteísta llamado Abraham se consolidó como una sociedad con una identidad propia. Pero la pregunta es, ¿cómo el pueblo judío ha logrado mantenerse con esta misma identidad y sus mismas tradiciones a lo largo del tiempo? Checa esto. En ese entonces, existían junto con los hebreos otros pueblos que hoy están desaparecidos. Los sumerios, los acadios, los amorritas o los hititas. Todos ellos fueron grandes constructores de civilizaciones, escritura, leyes y comercio. Sin embargo, con el paso de los siglos, sus lenguas dejaron de hablarse, sus religiones se extinguieron y sus identidades se diluyeron con la llegada de otros pueblos. 1000 años antes de la era cristiana, Israel ya existía como reino y compartía el escenario con asirios, babilonios, fenicios, filisteos, edomitas y moabitas. Muchos fueron militarmente más poderosos que Israel. Sin embargo, hoy solo los conocemos por restos arqueológicos y textos antiguos. De nuevo, fueron absorbidos por imperios mayores como persas, griegos o romanos. En el año 586 antes de la era cristiana, el pueblo judío fue conquistado por Babilonia, pero sobrevivió, y más de medio siglo después, en el año 70 de nuestra era, los romanos destruyeron Jerusalén y el segundo templo. Décadas más tarde, los judíos fueron expulsados masivamente de Judea, tierra que fue renombrada como Siria-Palestina. Sin embargo, a diferencia de otros pueblos derrotados, el judaísmo no desapareció con la pérdida de su tierra. ¿Cómo sobrevivió entonces el pueblo judío durante casi 2000 años sin territorio, sin ejército y sin soberanía? La respuesta es transformándose. El judaísmo sustituyó el templo por la casa de oración, el sacrificio por la comunicación con Dios y al territorio por un texto sagrado que a todos les dio unión. La identidad dejó de depender de un lugar y pasó a vivir en el tiempo, en el Shabbat, en los preceptos cumplidos con una genuina convicción y sobre todo en la memoria transmitida de generación en generación. Mientras otros pueblos dependían de reyes y ejércitos, el pueblo judío se sostuvo en la educación, en la importancia de saber leer y escribir mucho antes que los pueblos vecinos, y en desarrollar la mente a través del debate y del estudio. Cuando una comunidad judía se establecía en algún lugar, el interés no era por construir palacios majestuosos, sino escuelas donde niños y jóvenes se pudieran preparar. Si había comunidad y un libro, el pueblo garantizaba su continuidad. Cuando el siglo XIX trajo terribles masacres antisemitas en Rusia, o el siglo XX trajo un holocausto que costó la vida de 6 millones de judíos, la persecución no borró la identidad del pueblo judío, sino que paradójicamente la reforzó. Cada intento de eliminación terminó convirtiéndose en un capítulo más de resiliencia y de memoria colectiva. Por eso, cuando alguien se pregunta por qué el pueblo judío sigue existiendo, la respuesta no está en la biología ni en la política, sino en algo mucho más profundo: el respeto por la memoria y la constante construcción de un futuro. De modo que mientras haya un solo judío transmitiendo a sus hijos la misma historia y los mismos preceptos, el pueblo judío seguirá existiendo. Yo soy Nadia Catán, y si quieres seguir enterándote de todo lo que pasa en el mundo judío, solo sigue.